Saludos cordiales, amados hermanos y amigos. Seguimos con la serie sobre los profetas con el objetivo de examinar el ejercicio del profetismo en la época de la Biblia hebrea. Aclaro anticipadamente que el análisis se desarrolla fuera del ámbito de la teología y la teodicea y de cualquier confesión religiosa. El título de la 19ª lección es El profeta inexistente. El texto eje sobre el cual gira el estudio es Jeremías capítulo 28, versículo 9. Voy a leer la versión de la Biblia textual, edición 1999. Respecto al profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra de tal profeta, será reconocido como uno que en verdad ha enviado Yahvé. En materia de profetismo, el Dios Yahvé tiene acumulado un sinfín de anécdotas, con los más diversos oráculos que se le atribuyen, todos sin ninguna utilidad para su pueblo, excepto para la élite sacerdotal, el principal beneficiario de su presencia en el templo y en el Pentateuco, y sobre todo de su silencio. Porque al Dios Yahvé son los sacerdotes los que le dan vida y le dan voz, al poner en su boca palabras que nunca pudo haber dicho, una entidad espiritual invisible, incomprensible y contradictoria. Los profetas de Yahvé reciben su formación en la escuela de sacerdotes de Jerusalén. Allí son capacitados en el arte del profetismo para servir a los intereses de la élite sacerdotal exclusivamente. Siendo así, las profecías tienen un solo objetivo: servir de propaganda religiosa y explotar al pueblo supersticioso con mensaje engañoso o profecía mentirosa. De modo que la función de profeta se aprende como cualquier otra profesión secular y para entregar el mensaje se le antepone la frase mágica, así dice Jehová, y luego se suelta el cuerpo del mensaje. En muchos casos, el profeta repite al final de su profecía, dando énfasis a la fuente de su mensaje, que en este caso es el Dios Yahvé. Luego aprenden los otros trucos del mensaje, que pueden ser de advertencia, de motivación, de buenos augurios, de condenación, de amenaza, etc., dependiendo de la cara del cliente y del momento en que se requiere o se solicita el mensaje. Con las profecías también se confrontaron reyes que rivalizaron con los sacerdotes a fin de someterlos a la voluntad de los sacerdotes, nunca a la voluntad de Yahvé. La profecía nunca se empleó de un modo constructivo, porque su objetivo es manipular la voluntad de la gente y destruir toda barrera que se oponga al régimen sacerdotal. Y si no se consigue someter a la gente laica mediante el mensaje profético, sencillamente se lo asesinaba, porque los sacerdotes eran los únicos dioses de la tierra de Judá, un reino de arbitrariedades y de impunidades, amparados bajo la sombra de un Dios siempre ausente. Respecto al profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra de tal profeta, será reconocido como uno que en verdad ha enviado Yahvé. Así llegamos al profeta inexistente, el mensajero de paz. Y ya le explico por qué. Empecemos por el carácter del Dios Yahvé, una deidad que no tiene paz ni para sí mismo, mucho menos ofrecería la paz a su pueblo, y ni pensar al mundo entero. El Dios Yahvé siempre se destacó por anunciar catástrofes, guerras, muertes, dispersión, cautiverio, en fin, todo lo malo que se pudiera imaginar. Eso existía en la mente del Dios edomita Yahvé y siempre en contra de su propia gente. A su pueblo recién liberado de Egipto, en Deuteronomio 28, le dio la bienvenida con un chorizo de amenazas si no cumplía el pacto, que les enviaría todo tipo de pestes, les perseguiría hasta que mueran, y aún en la tercera o aún a la tercera y a la cuarta generación. Es un capítulo de odio sin igual, donde el Dios Yahvé descarga toda su crueldad ante un pueblo acorralado
por un monstruo divino. Muy poco duró la luna de miel del Éxodo y el Dios madianita Yahvé se mostró como sería durante toda la vida, un Dios vengativo, un Dios odioso en extremo. Le voy a leer por lo menos los primeros versículos y dejo a su cargo el resto del capítulo. Deuteronomio 28, voy a leer desde el 16 hasta el 24. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirá hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. ¿Qué le parece? A este Dios del odio, a Yahvé, ahora le llaman el Dios de amor. A este Dios de la venganza le maquillan como el Dios de perdón. A este Dios de crueldad extrema le ponen la máscara del Dios de misericordia. A este Dios exterminador de su propio pueblo le llaman el Dios salvador. En el fondo sigue siendo el mismo, pero le mejoraron la reputación para poder cotizarlo en el mercado religioso internacional. De este Dios del pacto, el mundo se avergüenza, se escandaliza, se quiere olvidar, pero está allí para recordar su origen completamente tirano. Así que el Dios Yahvé se comportaba como una bestia porque se enorgullecía al destruir, al consumar su ira, al ejecutar sus juicios, al satisfacer su venganza, etc. Una de las mejores y mayores pruebas de su crueldad es el sacrificio de animales, que corra la sangre en su presencia diariamente, porque eso detiene un poco su espíritu salvaje y su sed de matar. El Dios Yahvé también exigía sacrificio humano de todo primogénito, incluso de mayores, como el caso de la hija del juez Jefté. El vidente Samuel se salvó de ser sacrificado gracias a que su madre hizo un trato con el sumo sacerdote Elí y le salvó la vida. Detrás de los actos del Dios Yahvé, totalmente crueles e inhumanos, tenemos a un Dios hipócrita y abusador, porque mientras castiga sin razón a su pueblo, le dice que le ama, que es la niña de su ojo, que con cuerdas de amor le atrajo, que aunque tu madre te dejare, yo nunca te dejaré ni desampararé, que tu paz no tendrá fin, que vivirás de las riquezas de las naciones, etc. El Dios Yahvé es un verdadero psicópata, dispuesto a hacer de todo contra su pueblo, y para eso cuenta con la ayuda de sus ambiciosos sacerdotes. De este Dios de la muerte y de la destrucción es imposible que salga algo positivo o que hable de la vida, del bienestar, de la familia, de su pueblo, etc. El Dios Yahvé sencillamente no puede dar lo que no tiene, de modo que cuando habla de paz está haciendo una de sus tantas bromas de mal gusto, está siendo sarcástico, está practicando humor negro o directamente está mintiendo, al igual que sus profetas y sacerdotes. Respecto al profeta que profetiza paz, ¿sería que el profeta lo está diciendo inspirado por el dios Baal o por el dios El o por la diosa Astarte
o por cualquier otra deidad mucho más pacífica que el Dios Yahvé, porque entre las filas de Yahvé no existe profeta de la paz, porque Yahvé no es un Dios de paz, Yahvé es un Dios de guerra. Éxodo capítulo 15, versículo 3 dice, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. El Dios Yahvé es un pésimo varón de guerra, porque los filisteos le secuestraron con su arca del pacto y ni pudo defender su propio nicho. Tuvieron que ir a buscarle para traerlo de vuelta a Silo, porque él solo no podía andar, como cualquier colega pagano. En otra situación, el Dios Yahvé no hizo nada para defender a su pueblo de los asirios, de los egipcios, de los babilonios y los romanos. Muy por el contrario, los entregó en bandeja y dejó que hicieran con su pueblo lo que él mismo había determinado, la destrucción. Cuando se cumpla la palabra de tal profeta, nunca se cumplirá. Y no es por pesimismo, sino por realismo, por realidad histórica del ser humano, y la nación escogida no es diferente. Es un pueblo cananeo hasta la médula. Además, se debe recordar la condición en que el pueblo elegido llegó hasta el siglo II de nuestra era, sin conocer la paz y solo la guerra, con todos los dioses cananeos juntos a cuestas en el templo. En ese periodo, coincidentemente, todos los profetas mentirosos se callaron y se acabaron. En esa época, a su vez, los escribas mentirosos cerraron las páginas de la Biblia hebrea y de ese modo quedó sepultada la ilusión de la paz por medio de un Dios violento. Será reconocido como uno que en verdad ha enviado Yahvé. El Dios Yahvé no tiene mensajes de paz ni mensajeros de paz. El último de los profetas, por ejemplo, el Galileo del siglo I, es un fiel reflejo del corazón tenebroso del Dios Yahvé. Mateo capítulo 10, versículos 34 al 36 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. A este profeta de la guerra, irónicamente, se le llama príncipe de paz. Muy bien. Termino con la observación del reformador alemán Martín Lutero. Una mentira es como una bola de nieve. Cuanta más rueda, más grande se vuelve. Les repito, una mentira es como una bola de nieve. Cuanto más rueda, más grande se vuelve. Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.